Buenas tardes. Escuchábamos ahí, no sé dónde está la presentación, si alguien me ayuda con esto. Escuchábamos el arreglo de cuerdas del tema Eleanor Rigby de The Beatles, del álbum Revolver de 1966, que es un álbum maravilloso. Tiene una canción con la que remata al final que se llama Tomorrow Never Knows de John Lennon, que se adelanta unos 50, 60 años a lo que hoy podríamos llamar la música electrónica. En esa canción se decía de dónde vienen los solitarios, de dónde vienen todos los solitarios. Y en realidad no sabemos de dónde vienen todos los solitarios, pero hoy vamos a intentar entender de dónde vienen algunos y hacia dónde van. Vamos a ver si ya estoy aquí. Listo. Voy a hacer una lluvia de ideas y ahí nos vamos encontrando en el punto cada uno de nosotros y nada de lo que voy aquí a decir es concluyente. Así que vamos avanzando. ¿Vivimos o convivimos? Esa es la pregunta que estamos haciéndonos el día de hoy. Y no me voy a poner aquí muy profundo, pero recordemos un detalle que la teología judeocristiana dice que el mundo fue creado, el universo fue creado por la palabra. Entonces tenemos que tener mucho cuidado muchas veces en cómo concebimos las cosas que hacemos, de si vivimos o si convivimos. Allá en 1960, el presentador y periodista de los Estados Unidos, Walter Cronkite, adelantaba de cómo iba a ser el futuro. Decía que íbamos a tener teléfonos móviles, que íbamos a tener las noticias en la casa en pantallas. Normalmente este video siempre lo proyecto, el día de hoy no puedo. Y para 1974, el autor Arthur C. Clarke hacía más o menos lo mismo con este periodista de la ABC, que le decía que cuando su hijo tuviese su edad, iba a tener una serie de adelantos y de cosas que hoy son una realidad. Estamos viviendo una era muy particular, una era en la cual ya pasamos de la internet que teníamos fija en las computadoras y que después se metió en los teléfonos celulares, al internet de las cosas. Ya eso es un tema por demás trillado. No voy a entrar a hablar mucho de esto. Y estamos metidos muy de lleno en lo que se ha dado a llamar la cuarta revolución industrial. Algunos dicen que ya no hay cuarta revolución industrial, que estamos en otro estadio, pero es todo un tema. Vamos a ver unos antecedentes, de dónde venimos, de qué ha pasado durante la historia de la humanidad. Lo vamos a ver más adelante y vamos a ver en este momento unos datos. Según el Departamento del Interior de los Estados Unidos, los robots inteligentes y autónomos serán una realidad para finales de esta década. Aquí hay un detalle bien importante. Cuando hablamos de robots, lo importante es que el robot sea autónomo, porque si un robot no es autónomo, en realidad es casi que cualquier artefacto que se tenga en la casa. No es tan sencillo, pero el tema de la robótica y la inteligencia artificial siempre va a ir por el lado de la autonomía del dispositivo. En el año 2014, un chatbot es un sistema con el que uno puede hablar. Nosotros tenemos algunos acercamientos a chatbots, por ejemplo, los asistentes personales que tenemos en los teléfonos celulares, que le preguntamos a qué hora hace partido, cuál es la receta para hacer una sopa minestrone. Pues un chatbot de nombre Eugene Guzman, en el 2014, logró pasar la prueba de Turing, porque hizo que el 30% de los jueces creyeran que estaban hablando con una persona, con un chico de Ucrania. ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos viendo en este momento? Aterricemos con ejemplos claros para ir viendo de qué va esta conferencia. Ese que está ahí es Akihiko Kondo. Él es un japonés que se casó. ¿Pasó aquí? Se casó con un holograma, se casó con una muñeca digital. Invitó a todos sus amigos a una boda y dijo: yo me voy a casar con este holograma, no necesito a nadie más en la vida. Esta muñeca digital es suficiente para mí. Ahí lo vemos en su lecho de bodas, con su anillo de bodas, y a ella, bueno, le quedó como una pulsera, no sé. Y Akihiko Kondo es un caso muy particular porque no solo es la primera persona, hasta donde sé, que se casó con un holograma, que se casó con una rutina digital, sino que también es el primer viudo digital de la historia, porque la muñequita esa resulta que no le pertenecía a él y que la empresa que la producía hizo algunos cambios en el sistema y un buen día encendió la computadora o intentó encender el sistema y ya no estaba la muñeca, entonces enviudó. ¿De acuerdo? El mukbang. ¿Qué es el mukbang? El mukbang es una moda, es una tendencia que ocurre
en los países asiáticos, ya no es tan nueva, que es personas que se ponen a comer delante de la pantalla y se vuelven verdaderas celebridades. Hay gente viéndolas. Hay gente siguiendo a las estrellas del Bookman. Y resulta que entre más ruido hagan o si comen con los palillos de una forma o los cubiertos, son personas que tienen mucho éxito. Uno se pregunta, ¿quién carajos quiere pagar o ver a una persona comer? Pues bueno, hay gente que lo hace. Tenemos el caso reciente de un tiktokero colombiano, que es un caso parecido al de aquí Jocondo, que dijo que se casó con una muñeca y que es suficiente para él. Este ya se reprodujo, él tiene muñecos que son los hijos de él. ¿Ok? Es todo un tema. Y uno se ríe, veo gente riéndose, pero esto es un tema muy particular. Hay algo pasando en la sociedad. Ese es Neil Harbison, el primer cyborg del mundo, o al menos el primero de que se tiene registro o que yo pueda, que yo conozco. Y aquí quiero hacer una aclaración. Un cyborg es un sistema digital que está unido a una vida, a un organismo con vida biológicamente hablando. Entonces este señor tiene una antena en la cabeza y esta antena que tiene ahí, él dice que puede percibir colores, señales y una serie de cosas que de repente no puede percibir con los 5 sentidos con los que venimos de fábrica. Es el primer cyborg. ¿Ok? Entonces vamos de nuevo con lo que comenzábamos a hablar anteriormente. ¿De dónde vienen todos los solitarios? Se preguntaba Paul McCartney en la canción Eleanor Rigby. Yo no sé de dónde vienen todos los solitarios, sé de dónde pueden venir algunos y vamos a ver hacia dónde pueden ir otros. Vamos a ver datos, a nosotros nos gustan los datos. La doctora Julian Holst-Lostan dice lo siguiente: el aislamiento social es un problema de salud pública, tan riesgoso como podría ser la obesidad y el abuso de sustancias, y tiene que ser abordado como tal. Voy a hacer aquí una observación. Hace unos años en Inglaterra se elevó a nivel de cartera de gobierno la soledad. Ahora hay un ministerio de la soledad, no sé si sigue o no, pero el ministerio estaba hasta hace unos cuantos años y tenía una ministra. Es un problema de salud pública, están observándolo. ¿Ok? Domenico Parisi, uno de mis autores favoritos, italiano él, dice que los robots humanos necesitarán ser robots muy sociales. ¿Ok? Porque los seres humanos somos animales sociales, somos animales de manada. Y recientemente durante la pandemia se nos habló de la inmunidad de manada, la inmunidad de rebaño, o sea, somos animales sociales. ¿Ok? Y me recuerdo un artículo que leí hace un tiempo en una revista inglesa que hablaba de un robot, Parlo se llama este robot, que es un robotito pequeñito, muy lindo, con ojos azules, que anda por toda la casa, que le recuerda a la mamá que tiene que tomarse el tratamiento, que le recuerda al hijo que tiene que salir para la universidad, que programa música y un montón de cosas. Es un robot con la cual la gente desarrolla mucha empatía, mucho cariño hacia ese robot. ¿De acuerdo? Dice María José Santos González, española ella, sobre esto, que las personas nos vamos a rendir ante la tecnología y que vamos a sustituir la interacción con robots y que vamos a tener demasiada empatía con los robots. ¿Por qué? Porque el ser humano es el único animal hasta donde yo conozco que desarrolla de repente un nivel de relación con los chunches, con las cosas, con los cachivaches. ¿Quién no tiene en la casa algo que nadie entiende por qué carajo lo tiene? Si todo el mundo tiene algo que todo el mundo le dice, oiga, bótelo. Y no lo queremos botar, la última taza con la que nos tomamos un café con alguien, la camisa, lo que sea. ¿Okay? De esa misma manera los seres humanos establecemos relaciones y estamos estableciendo relaciones con las cosas digitales. Y cualquiera me diría, no creo, oiga, salga de su casa sin el celular y se va a dar cuenta que se devuelve. O sea, somos esa clase de ser que tendemos a tener relaciones con las cosas. Pero la realidad es la mejor guionista. Y ahora en tiempos de pandemia lo vimos. Vamos a ver. Hay un tema muy interesante aquí. Y es el siguiente. Disculpen, voy a tomar agua. Durante la pandemia, y estamos todavía saliendo de la pandemia, algunas personas se les sometió a estar con robots, a ser cuidadas con robots. Tal vez por este vecindario no, por otro lado sí. Robots que se pusieron al servicio de las personas para cuidarlas, que no contagiaran a otras personas
Y también, pues para poderlos atender, eran robots que le llevaban de repente la pastilla, le tomaban la presión, les decían cómo andaba el corazón. Las personas se les aisló por su bien y por el bien de otros. No se le preguntó a nadie, simplemente se hizo. Eso nos lleva a hablar de un tema muy particular, que es lo que decía Francis Kellamert, de la inversión de los derechos humanos. ¿Qué entendemos por inversión de los derechos humanos? Aquí no es inversión como invertir, como meterle plata a algo, sino como darle vuelta, virarlo. O sea, ¿en qué momento le damos vuelta a los derechos humanos? Francis Kellamert nos dice que en muchas ocasiones nosotros normalizamos la violación a los derechos humanos para proteger los derechos humanos. Y pone el ejemplo de los Balcanes, en los cuales estaba ocurriendo una escabechina terrible y había una violación sistemática de los derechos humanos allá. Entonces se les hizo la guerra para hacer una escabechina y violar los derechos humanos de otras personas. En muchísimas ocasiones nosotros nos descubrimos con esa actitud. Hace unos años, poquitos, unas amigas me dijeron: oiga, Juanca, te necesitamos porque vamos a ir a hacer un plantón a un tipo que no quiere vender la pastilla del día después. Yo dije: bueno, pues no entiendo. Era un señor que tenía aquí una farmacia y no quería vender la pastilla del día después porque él era cristiano evangélico. Y estas chicas iban a hacerle un plantón. Y le digo: yo, ¿pero por qué se lo van a hacer? Me dijeron: porque está atentando contra nuestra libertad reproductiva, contra nuestra libertad de controlar los cuerpos. Digo: vengan acá, chicas, puedo hacerles unas preguntas. ¿Es una farmacia privada o es una farmacia de la Seguridad Social? Es privada. Ok, ¿hay otras farmacias alrededor o esa es la única? Hay otras. Ok, ¿él compró toda la producción de las pastillas del día después y las está acaparando? No. Entonces, ¿cuál es el punto? Es que al final decidieron no hacerlo porque se dieron cuenta que estaban dispuestas a ir a violentar el derecho de una persona para proteger lo que entendían ellas por su derecho. Constantemente hacemos ese tipo de cosas, invertimos los derechos humanos. En derecho se habla de un estado de necesidad. Esta no es una conferencia de derecho, no quiero ir ahí. Pero tenemos que tener cuidado con eso, de no normalizar la violación de los derechos humanos para proteger los derechos humanos. Aquí es donde aquella frase de Charly García que dice: mientras miro las nuevas olas, yo ya ser parte del mar. Constantemente nos pasa eso. Nos damos cuenta que estamos inmersos en algo hasta que estamos con el agua hasta la nariz. Y esta conferencia va por ahí. ¿Es esto algo nuevo? No, los robots, entre comillas, siempre han estado con nosotros. De hecho, en la antigüedad habían unas armatostes que tiraban fuego por la boca, humo y un montón de cosas, y que eran controlados de pura casualidad por los sacerdotes, y era para que la gente se sometiera. Durante la Edad Media hubo los autómatas famosos, ¿ok? La palabra robot nace en esta obra de teatro distópica del checo Karel Čapek, Los robots de Rossum. Está gratis, lo pueden ver en YouTube, la obra. Y ahí en el siglo XX, a mediados del siglo XX, este señor que todo el mundo ha visto, si no ha leído un libro de él, por lo menos ha visto películas basadas en libros de él, Isaac Asimov acuñó las leyes de la robótica. No las vamos a analizar, pero básicamente dice: un robot no le puede hacer daño a un ser humano, ni aún cuando el robot está intentando proteger su propia integridad, no puede hacerle daño a un ser humano. Es un poco novelesco, ¿ok? El test de Turing, Alan Turing, una de las mentes más brillantes que le ha dado Inglaterra a la humanidad, con un final muy triste. Creo que todo el mundo se lo recuerda en la película The Imitation Game, que creo que en castellano se llama El Código Enigma, ¿ok? Alan Turing desarrolló el test de Turing, que básicamente lo que dice es que si nosotros interactuamos con un sistema inteligente digital y no sabemos que es un sistema inteligente digital y creemos que estamos ante una persona, pues ahí se da, por así decir, el nacimiento de la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial es cuando logramos el caso de que una rutina, digamos, engaña a una persona. No estamos sabiendo que estamos interactuando con un sistema. Este fue el señor que acuñó años después la palabra inteligencia artificial o el concepto de inteligencia artificial. John McCarthy, una de las mentes más brillantes del siglo XX, murió hace unos 10 años y cuando murió nada más lo publicaron 3 o 4 medios. Yo no lo podía creer, pero bueno, así es de injusta la vida muchas veces. A ver. La inteligencia artificial no es algo nuevo, tenemos muchos años hablando de inteligencia artificial. Mire, desde los años 50 se habla de inteligencia artificial, aquí estamos todavía hablando de inteligencia artificial. Claro, hay evolución en esto, no vamos a meter muy de lleno porque no nos daría tiempo. Vamos a unos conceptos básicos para ir aterrizando la conferencia, ¿ok?
Derechos humanos emergentes. Cuando hablamos de derechos humanos emergentes, hablamos de esos derechos humanos que no forman parte del catálogo tradicional de los derechos humanos. ¿De acuerdo? Son los derechos humanos que se dan en ocasión de cosas nuevas. Recordemos que el derecho es una ciencia casuística, que el derecho no es pitoniza y que ante las situaciones el derecho reacciona. ¿De acuerdo? Entonces, nadie se hubiese cuestionado hace unos 60 años el derecho al acceso a Internet. Hoy lo es. De hecho, hace unos 10 años la Sala Constitucional en Costa Rica dio un fallo bastante bueno que le estaban preguntando una cosa sobre telecomunicaciones y aprovechó para decir el acceso a Internet es un derecho humano. Esos son los derechos humanos emergentes. La perspectiva crítica. Esto es un tema que quiero que le pongan atención, no me voy a extender mucho en esto. La nueva escuela de derechos humanos, y no tan nueva, le llamamos perspectiva crítica cuando partimos no de lo general hacia lo particular, sino de lo particular hacia lo general. Porque muchas veces quienes hemos estudiado derecho creemos que una vez que se pone algo en una ley ya el derecho existe. Y todos sabemos que en muchas ocasiones, en muchísimas ocasiones, se hace una ley pero el derecho no aplica. Y también de repente no es el mismo concepto para todo el mundo, porque en este momento el concepto de felicidad que tenemos aquí en San José puede que sea muy distinto a alguien en el Cusco, o alguien en Indonesia, alguien en París, o si usted le pregunta en este momento a un chico ruso qué es felicidad, es irse del país en este momento. Están saliendo como puedan de Rusia, más o menos como ocurrió en Estados Unidos en cierto momento, los que huían para que no los mandaran a la guerra de Vietnam. Entonces no partamos de lo general a lo particular, sino analizámoslos desde lo particular. Enfoquémonos en la persona. Soledad y aislamiento social, no voy a hablar mucho de esto, ya sabemos lo que venimos diciendo, que es un problema de salud pública. Robótica, aquí quiero que me pongan un poquito de atención para ir aterrizando exactamente de qué va este tema de la robótica, porque muchas veces se habla y no se aterriza bien el concepto de robot y robótica. Vamos a ver. Según la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, para que haya un robot tiene que haber adquisición de autonomía por medio de sensores. La autonomía siempre va a ser una constante en este tema. Entre más autónomo sea un dispositivo, más se pega a lo que queremos hablar. El autoaprendizaje, aquí vamos con inteligencia artificial. Tiene que ir aprendiendo sobre su propia experiencia, más o menos como aprendemos nosotros desde niños. Un soporte físico menor, por eso lo tengo en negrita, ahorita voy sobre él. La adaptación de su comportamiento al medio y la ausencia de vida. ¿Por qué la ausencia de vida? Porque si hay vida ya no es un robot, es un cyborg, ¿de acuerdo? Como el que tiene aquí la antena. ¿Listo? ¿Por qué el soporte físico menor? Por lo siguiente, un robot no es el que tenemos en el celular. Hay gente que se estoy jugando aquí con mi robotito, estoy programándolo en la pantalla, no hay tal cosa. El robot es solamente cuando se monta en un dispositivo físico como ese robotito Nao que está ahí, ¿no ven? De la Universidad de Costa Rica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no es lo mismo la tecnología robótica que el robot. El robot es parte de la tecnología robótica, pero el robot nace solamente cuando la rutina dinámica de inteligencia artificial o física se carga en el dispositivo. Entonces, no es lo mismo robótica que robot. En robótica hay distintas clasificaciones de robots, hay muchas, en Asia hay una gran cantidad, pero aquí está la del profesor Zulins que habla de que existen robots sexuales, no hay que explicar qué son, robots de cuidado y robots médicos. Tenemos robots ahora que ya se venden acá, como este robot que limpia la casa, que sabe cuando no estamos, que no se cae por las gradas porque ya mapeó la casa. ¿Okay? Tenemos robots de entrega, aquí no los conocemos todavía, en otras partes del mundo sí están funcionando ya. Tenemos también el famoso robot Sofía, que este robot, detalle particular, se dijo en su momento que se le había dado ciudadanía en Arabia Saudita. No hay tal, fue una campaña de publicidad nada más porque sabemos que por aquellos países el tema de los derechos ciudadanos no son muy benevolentes con las mujeres, entonces no hubo tal cosa. Pero bueno, es un robot muy famoso en este momento. Y ahí están los robots Nao que tenemos en la Universidad de Costa Rica en el laboratorio de robótica, con lo que los chiquillos aprenden a hacer sus primeros pasos en la robótica. Inteligencia artificial, no me voy a extender mucho en esto, básicamente estamos hablando del test de Turing para aterrizarlo y es lo que les dije anteriormente, si un sistema digital de inteligencia logra hacer a un grupo de personas creer que están interactuando con un semejante, pues ahí digamos que nació la inteligencia artificial. Estamos hablando de lo que yo llamo el silencioso rapto tecnológico.
De nuevo, no nos damos cuenta hasta qué momento tenemos el agua hasta el cuello. Estamos metidos de lleno en esto y basta con que alguien nos los cuente, nos lo diga, para que nos demos cuenta que esto está ocurriendo y de repente no lo hemos percibido. De nuevo, Charly García, mientras miro las nuevas olas, yo ya soy parte del mar. ¿De acuerdo? La nueva cotidianidad es la disminución de la ficción. Voy a explicar esto un poco. El ser humano es el animal que puede hablar mediante ficciones. Nosotros hablamos mediante ficciones. Sabemos que hay algunos primates y algunos, creo que los delfines y las ballenas, que tienen comunicación básica. Se sabe que hay algunos primates que tienen un ruido muy particular para decir, oiga, hay un ave de rapiña, oiga, hay un felino mayor, ¿ok? Pero el ser humano, nosotros somos comunicadores y vendedores de ficciones. Benedetti decía, te lo recuerdan, Mario Benedetti no hablaba tanto de ficciones, pero hablaba de vender simulacros. Cuando hablamos de ficciones, es la capacidad que tenemos nosotros de contar una historia que cada uno se le imagine en su mente. Nosotros pasamos ficcionando siempre. Y las personas que estudiamos derecho sabemos que nosotros somos creadores de ficciones. La mayor ficción que puede haber es, jurídicamente hablando, el matrimonio, porque de un pronto a otro le dicen a dos personas, ustedes son familia, y en realidad no son nada. Y así hay una serie de ficciones que nosotros vendemos y compramos. Hay ficciones literarias, hay ficciones musicales, hay ficciones en el cine. Somos vendedores y comunicadores de ficciones. Vamos a ver un poco más para atrás. Nuestros abuelos o nuestros papás, depende de qué edad tengamos, iban a cuerdear. El cuerdear era cuando iban al parque y los chicos caminaban en un sentido, las chicas caminaban en otro, ¿okay? Se mandaban saludes. Y el proceso para que un chico pudiera salir con una chica podía tardar semanas. Primero tenía que ser él el que se motivara, tenía que tener un amigo en común que le dijera si le gustaba o no, después irla a esperar a la salida de misa, después llevarla, no sé, a comerse un raviol, un taco, después ir a pedir entrada. Era muy lenta la cosa, era bastante lenta. Dar cuerda le llamaban en aquel tiempo. Ese libro que está ahí, muchos lo recordamos, de Levi Marrero, La tierra de sus recursos, porque era cuando nos dejaban a nosotros una asignación en el colegio y la escuela. Y si no teníamos en la casa, en la enciclopedia Gloria, el que todo el mundo tenía en la casa, algo que nos ayudara a resolver, teníamos que ir a una biblioteca a buscar, ya fuera la de la escuela, la del colegio o la biblioteca pública. En el caso mío, yo soy hijo de un miembro fundador de la Universidad Nacional. Entonces, en mi caso, iba a la biblioteca de la Universidad Nacional y era cuando llegaba la bibliotecaria y le decía a uno, oiga, eso no me lo toque ahí porque me lo raya. El proceso de aprender con H intercalada era muy complejo, ¿ok? Y eso es una broma que circula mucho por internet de que dice que algo terrible sucedió. Yo no sé si algo terrible sucedió o no, pero lo cierto es que hoy por hoy hay una apartheid generacional muy particular. Estamos en este momento ante una generación que durante los últimos años tuvo que ir prescindiendo de la ficción, de todo el símil, de toda la metáfora que había antes, porque tenía que hablar en principio en 164 caracteres. Entonces tuvieron que aprender a escribir con 2 dedos, o aprendimos a escribir con 2 dedos, entonces a utilizar abreviaturas, 2 puntitos, una rayita para decir estoy triste. O sea, el lenguaje comenzó a cambiar. Comenzamos a cambiar la ficción con la que nos comunicamos. Entonces, cambió la forma como ficcionamos. Y estamos entonces lidiando día y noche, los que somos un poco mayores, con la generación de la satisfacción inmediata. Y es que nosotros con mucha frecuencia nos enfrentamos a gente más joven y no podemos entender por qué hay ciertas cosas que se les complican tanto. Y es porque ellos son la generación de la satisfacción inmediata. De repente nosotros tenemos mayor tolerancia a la adversidad. O sea, nos mojábamos por ir a hacer una tarea. Ahora ya no. Salvo, obviamente, estamos hablando de personas de clase media o clase un poco más privilegiada. No estoy hablando de otras personas que tienen que empezar a trabajar desde muy jóvenes. Entonces, entre menos ficción, más elemental nos volvemos, más primitivo nos volvemos. La ficción nos va sacando para ser primitivos, para que la comunicación sea de repente un poco más corta, por decirlo de manera sencilla. Todos reconocen a ese señor que está ahí, que lo perdimos ahora en pandemia, don Armando Manzanero. Por cierto, siempre hago una pregunta. ¿Ustedes conocen una canción de Armando Manzanero que no se llame por título como empieza la canción? Ahí se las dejo. Yo sí me sé algunas. Ok, vean esto de acá.
No sé tú, pero yo quisiera repetir el cansancio que me hiciste sentir con la noche que me diste y el momento que con besos construiste. Es el sentimiento primitivo. Ese es un macho que está deseando yacer con su hembra para que sus genes pasen a la próxima generación. Así es. Eso es súper primitivo, ese mensaje. Pero lo dice lleno de poesía, lleno de metáfora, lleno de símil. La ficción compleja. ¿Ok? Pero, de nuevo, menos ficción, más elemental nos volvemos. ¿Cómo? Porque estamos en lo que yo llamo el lenguaje cuasi antediluviano, que es un lenguaje muy básico y que proviene precisamente de eso. Tuvimos que simplificar cómo nos comunicábamos, ya no necesitamos toda la intermediación, vamos a lo que vinimos muchas veces. Y les digo, lo que yo digo acá no es concluyente, ¿ok? Cada uno puede tener una opinión distinta, pero el lenguaje cuasi antediluviano es un lenguaje que ya prescinde de todo lo otro, ya es de gente que no tiene que dar cuerda, no tiene que ir a una biblioteca a hacer una asignación, sino que todo está en el dispositivo de dispositivos, que es este que está acá, el gadget de gadgets. Esto yo siempre decía en broma, lo único que le hace falta es abrir una cerveza. Y el otro día vi un tipo que abre una cerveza con un iPhone, entonces ya me cerró la boca. ¿Ok? Entonces, vamos a esto. Aparece entonces este sujeto. ¿Ok? Este sujeto que no sujeta, sujeta. ¿De acuerdo? Y él es parte de esta generación. Prescinde de todo lo otro. Vamos a la parte primitiva. Ok, le va bien. El algoritmo lo coloca bien, ahorita vamos a ver por qué. Menos ficción, más elemental. Para nosotros, o para una generación, la música son tres cosas: melodía, armonía y ritmo. Pero resulta que la música de ahora es solo ritmo. Y me decía hace poco Chino Moreno, que es, con todo el respeto del mundo, la persona, al menos aquí en Costa Rica, que más sabe de música que yo conozco, que el reggaetón es tan básico que es puro ritmo. Y me dice, la mayoría de las canciones de reggaetón, Juanca, no se pueden silbar. A ver, sílvela. Mira, sí es cierto, no me he dado cuenta. Ok, porque es puro ritmo. Pero el ritmo también es primitivo. Es muy primitivo el ritmo. Es parte de las primeras cosas que nosotros tenemos. Nosotros reconocemos de bebés el ritmo del corazón de nuestra mamá. Ok, entonces el ritmo es algo que está en los fundamentos de nosotros. La canción de los Bee Gees, Stayin' Alive, decía Sir George Martin, por mucho el quinto Beatle, que esa canción, égala. Véanse. Decía Sir George Martin que esta canción provoca ponerse de pie y salir a caminar cuando menos. ¿Ok? Y decía que esto ocurre porque está en el ritmo de un corazón alegre. ¿De acuerdo? Y algo tiene que tener de razón, porque quienes hemos tomado cursos de reanimación cardiopulmonar, el famoso CPR, nos dicen, si usted no sabe en qué ritmo tiene que hacerle la fuerza en el pecho a la persona que está teniendo en ese momento un ataque, simplemente, aunque no sepa inglés, tararee la canción, a ver si me la ponen otra vez. Param, pam, param, pam. ¿Ustedes tararean esa canción? Ahí va. Algo de razón debe haber entonces, ¿de acuerdo? Pero volvemos a este señor, al sujeto que no sujeta, sujeta. O sea, él es puro ritmo y le va bien. Pero la realidad es más compleja, porque estamos ante un apartheid generacional. Estamos en la sociedad algorítmica. Estamos en una sociedad en donde en este momento el algoritmo define por qué este es el compositor más importante en este momento del mundo de habla hispana, y simple y sencillamente porque el algoritmo lo coloca de número uno y la disquera vende mucho con él y pues el tipo tiene éxito. Tenemos el algoritmo que nos dice que tenemos que ver en YouTube, el algoritmo que nos dice que tenemos que ver en Netflix. Todo lo controla un algoritmo en este momento. Los algoritmos están tomándose el control de todo. Ya se lo tomaron, les tengo noticias. Lo que estamos aquí, si se está grabando, esto se va a transmitir en algún momento y va a estar sometido a un algoritmo. No podríamos entender cómo un barbaján como Donald Trump llegó a ser presidente de los Estados Unidos si no tuviese o no hubiera tenido acceso a la información que el algoritmo de Facebook le cedió mediante Cambridge Analytica. ¿De acuerdo? Entonces, el algoritmo es la nueva pauta, es el nuevo dictador, es de repente en una sociedad no digamos distópica, pero sí digamos orwelliana, ¿okay? Panóptica, el algoritmo lo ve todo.
Y la nueva ficción es digital. ¿Por qué la nueva ficción es digital? Porque pasamos creyendo que estamos acompañados, pero estamos solos. ¿No se han dado cuenta ustedes en algunas ocasiones cuando apagamos la computadora en la noche después de varias conferencias que uno dice, oiga, que solo estoy? Hoy no he visto a nadie, he estado solamente frente a la computadora recibiendo unos y ceros binarios en la cara y creyendo que estaba con alguien. No estaba con nadie. ¿Ok? ¿La inteligencia artificial puede discriminar? Sí. Sí puede discriminar. En este momento tenemos algoritmos laborales que están controlando a quién se contrata y a quién no. Entonces, de pura casualidad se contrata más hombres que mujeres, de pura casualidad se está dejando por fuera personas de color. Tenemos el caso de un software que se llama Compass en Estados Unidos que se utiliza para hacer sentencias o predecir sentencias de repente para asistir a los jueces, y resulta que el software también se comporta de manera discriminatoria. ¿Por qué? Porque hay un diseño discriminatorio, porque la inteligencia artificial muchas veces sigue la estupidez natural. Entonces el algoritmo puede discriminar. Tenemos que hacernos algunas preguntas. Quisiera hablar mucho de esto, pero no tengo tiempo, de cuál es el papel que están teniendo en este momento, por ejemplo, los sindicatos ante esto. ¿Están haciendo algo? Los colegios profesionales. Hablamos del descanso. ¿A quién se le hubiera ocurrido esto? Cuando hablamos de derechos emergentes, ¿a quién se le hubiera ocurrido hablar del derecho a la desconexión? Hoy tenemos el derecho a la desconexión, que es el derecho que tenemos, que nació y no lo habíamos cuestionado hasta que comenzamos a teletrabajar. ¿Okay? Estamos ante lo que yo llamo el silencioso rapto tecnológico. Veamos algunos casos específicos. Vamos. Y muy importante, no satanicemos a las tecnologías de inteligencia artificial. Las cosas son, y como todo en esta vida, o como casi todo en esta vida, es dual. Hagamos cada uno de nosotros nuestras propias conclusiones. Aquí no es nada concluyente. ¿Ok? Muchas veces a mí me preguntan, Juanca, ¿y nos vamos a quedar sin trabajo? Bueno, hay algunos trabajos que no van a seguir, más o menos de la misma forma como los que arreglaban máquinas de escribir hace un montón de años se opusieron a las computadoras y decían, oiga, si usted compra una computadora se va a quedar ciego. Dicen que esa carajada lo deja ciego a usted. Ok, no, tuvieron que aprender a arreglar computadoras o se quedaban sin trabajo. Yo no soy un ludita, tengo una vida entera dedicada a la tecnología y no me voy a oponer a la tecnología. ¿De acuerdo? Pero van a haber nuevos puestos de trabajo y algunos trabajos de repente ya no van a estar. Entonces tenemos que actualizarnos. Tenemos a los famosos Not Fungible Tokens, que son los tokens no fungibles. No voy a extenderme mucho en esto, pero en este momento se están vendiendo obras de arte digital por miles de dólares, que son piezas únicas que no se pueden dividir, que tienen una identidad propia, se pueden identificar, tienen un valor, se están vendiendo, hay gente comprándolas. Hace poco me di cuenta que Cervecería, aquí, y no es comercial, está haciendo una campaña con Not Fungible Tokens. ¿De acuerdo? El deepfake. Todos hemos visto, no sé, a todo el mundo, el famoso Tom Cruise de TikTok, que no es Tom Cruise, pero es súper simpático, porque es Tom Cruise haciendo un montón de cosas y hay que en serio fijarse para ver si eso no es. El computer speech. Creo que todo el mundo aquí ya ha tenido alguna experiencia con el computer speech, principalmente en redacciones, que es aquellos sistemas que nos permiten pasar de voz a texto y de texto a voz. Son ideales cuando uno hace una entrevista, porque no hay que transcribir. ¿Ok? Tenemos la locución artificial. La locución artificial como este software Speechlow, que puede identificar el tono y va aprendiendo con inteligencia artificial si tiene que tener una entonación triste, alegre. Ahí está también. Tenemos el Computer Vision, que es una tecnología que nos permite de forma rápida poder identificar, por ejemplo, fotografías. Se tomaron un montón de fotos ahora en este evento, entonces queremos fotografías solo donde salga Glenda, por ejemplo. Entonces el Computer Vision va a escoger esas fotografías nada más. Tenemos el arte creado por tecnología digital, por inteligencia digital, por inteligencia artificial. Ese sitio Midjourney, usted llega y se mete y hace ahí el registro y pone unas cuantas palabras, conferencia, inteligencia artificial, y crea una obra de arte nueva. Esa que está ahí ganó un premio. Cosa curiosa, eso no tiene derechos de autor. Y eso está ayudando a ilustrar en este momento revistas en algunos lugares. No tengo recursos para comprar nada, me hago la propia aquí con una rutina de inteligencia artificial.
el avatar y la robótica. Ya sabemos que no es lo mismo robot que robótica. Entonces, teniendo esto claro, en China ahora hay un noticiero que los presentadores de noticias son avatares que se mueven, que hablan y presentan la noticia con inteligencia artificial, no es una persona. Tenemos el GPT-3, que es un sistema de texto predictivo que usted llegue y dice, mire, quiero escribir una nota de sucesos. Estoy poniendo un ejemplo básico. Y usted empieza a escribir y él comienza a predecirle a usted el texto. Usted dice, mire, quiero escribir una nota muy particular de deportes, una nota de entretenimiento. Este sistema, lo pueden probar, es de texto predictivo. Ayuda mucho. Estamos viendo ahí, no satanicemos no se asusten con esto, ¿ok? El metaverso, el famoso metaverso, todo el mundo está hablando del metaverso en este momento. De hecho, hay gente que está diciendo, Facebook ya no se llama Facebook, ahora se llama Meta, ¿ok? Y seguro es porque hay algo allá atrás. Sí, el metaverso es con sistemas de realidad aumentada o lentes, vamos a interactuar, hay gente interactuando en este momento con avatares, siempre le repito a todo el mundo, la lógica y la cortesía que tengamos nosotros en el mundo real, tengámoslo por favor en el metaverso, porque hay gente que se mete en el metaverso para ser grosera y puede traer consecuencias legales. ¿De acuerdo? Una ficción más elemental, la ficción ahora es digital. Todos estamos viviendo una ficción digital de alguna manera. Todas las personas estamos inmersas en una ficción digital de algún tipo. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Hay alguien intentando regular esto? Sí, en algunas partes. La ley del derecho civil europeo para la robótica dice que están protegiendo los daños que puedan ser causados por los robots. Están protegiendo la libertad humana, porque un robot con inteligencia artificial puede empezar a manipular a una persona. Un robotito de estos ojos azules bonito, como el que le mencioné anteriormente, puede hacer que una persona solo quiera pasar tiempo con el robot. Hay gente que me dice, no, eso es imposible. ¿Y acaso no pasa un montón de gente pegada a la computadora todo el día? O sea, somos capaces de esas cosas. Echar para atrás. Proteger los datos personales. Nuestros datos personales están siendo explotados por las grandes compañías. No voy a esto, porque el Big Data es todo un tema. Y también están restringiendo el acceso a las tecnologías para no fabricar cyborgs, para que no haya gente experimentando con vida y con tecnología. ¿Por qué? Porque sabemos que si no ponemos límites, terminamos, como dicen en México, regándola. ¿En qué sentido? Veamos en la Segunda Guerra Mundial. En Alemania hubo médicos y muchas personas que habían hecho el juramento hipocrático que en el momento que se sintieron libres hicieron barbaridades. Entonces hay que poner restricciones. Vamos concluyendo. Las tecnologías de inteligencia artificial pueden ser discriminatorias. Sí, ya sabemos que pueden ser discriminatorias. Las tecnologías de inteligencia artificial pueden ser discriminatorias porque se parecen a nosotros. ¿En qué sentido? En que muchas veces siguen la idiotez natural del ser humano. Entonces, como lo programamos, así se van a comportar. Y tenemos que estar con el ojo muy abierto para eso, porque estamos bajo la observación, y no es un mundo distópico, ya se los dije, pero sí estamos en un mundo panóptico, que recuerdan a Foucault, ¿sí? En donde el algoritmo nos está viendo, está observando todo lo que hacemos. Como dicen, creo que en Colombia, pilas con eso. Ya vimos el caso de la discriminación en los juzgados mediante inteligencia artificial. Tenemos que empezar entonces a promover el derecho a convivir, sobre el derecho a simplemente vivir. Y cuando hablo de esto hay gente que me dice, mira, yo no me he dado cuenta, Juanca. No me he dado cuenta que esto en realidad está en entredicho. Sí está en entredicho. Porque estamos metidos hasta las narices en esto. Y no nos damos cuenta que esto está tomando control de repente de nuestras fibras humanas más sensibles, de nuestra forma de relacionarnos con otras personas. Estamos pasando mucho tiempo frente a una pantalla, enviando mensajes. Estamos simplemente viviendo, no estamos conviviendo, no es lo mismo. Y tiene que protegerse esto. A mí me encanta estar aquí presente porque me estoy encontrando un montón de gente que tenía mucho tiempo que no veía. Y gente que de repente, el otro día Cristian me escribió, Juanca, datos sin verte, no sé de cuánto, tengo que 15 años de no ver a Cristian, fácil, ¿ok? Y creemos que estamos acompañados, pero no estamos acompañados.
¿Existe conciencia de esto? La experiencia me dice que no. Siempre veo las mismas caras en esta conferencia, y la doy en universidad y la doy para abogados. Okay. Que la gente dice, mira, no se me ha ocurrido el derecho a convivir. Sí, el derecho a convivir tiene que ser tutelado, tenemos que apostarle a la convivencia, desde todo punto de vista, con responsabilidad, obviamente. La pandemia es un tema que nos obligó a aislarnos, pero tenemos que volver a la convivencia, a ser seres humanos, somos animales de manada, tenemos cosas que no podemos sustituir. Por ejemplo, el tacto, el olor. El ser humano huele, y si no me creen que huele, parte de la ficción de comunicación que tenían nuestros abuelos era la carta perfumada. Hubo un tiempo que la gente perfumaba las cartas. Uno encuentra en los cajones de los abuelos, aquí te envío esta carta perfumada, ya no huele absolutamente nada, pero ese elemento epistolar ya no lo tenemos nosotros. A mí ya me tocó, pero el ser humano es un ser que huele, que toca, que le gusta mirar a los ojos. Volvemos a lo mismo, no somos criaturas que solamente se limitan a vivir, sino que a convivir. Y hay que tener una cosa clara aquí: solamente podemos convivir con seres que tienen vida, ¿ok? Solamente. Lo otro es coexistencia. Y son tecnologías que ayudan a hacer las cosas, y yo las apoyo, no las satanizo. Pero estoy aquí hablando de otra cosa: vivimos o convivimos. La tecnología nos da una falsa sensación de compañía. Es la nueva ficción moderna de que no estamos en soledad, pero estamos prescindiendo de muchas otras cosas importantes, que son parte fundamental de nuestra fibra humana. Conductas como la de Kondo, que se casó con un holograma, o la del mukbang, tiene que ser una campanilla de alarma para nosotros de que algo está ocurriendo en la sociedad, de que hay un problema de soledad. ¿De dónde vienen todos los solitarios? No sabemos. Pero algunos vienen de acá y no sabemos para dónde van. ¿Ok? Entonces hay el caso de este Harbinson, que tiene aquí una antenita y todo, que es una percepción digital de las cosas. Ya no podemos ignorar más los riesgos de la soledad. Tenemos que empezar a cuestionarnos, y principalmente los comunicadores, en qué momento la soledad en realidad es un problema de salud pública. Y también los estados, los gobiernos. ¿Qué nos toca hacer entonces? Yo propongo estrategias de información que se generen desde las primeras etapas de la educación para crear conciencia. Aquí esto es importante, porque nuestro sistema educativo es un sistema decimonónico. Tenemos un sistema educativo viejo. Hay gente que todavía cree que saberse las tablas es tener racionamiento matemático. Oiga, saberse las tablas es tener buena memoria, nada más. Y si usted quiere enseñar una matemática, bueno, enseñemos todas las otras cosas, álgebra y todo, que le da muchos dolores de cabeza a muchas personas, pero es importante en este momento enseñarle a las nuevas generaciones, por ejemplo, matemática financiera. Porque una de las pandemias es una pandemia de la gente que está endeudada porque no sabe administrar su dinero. Entonces, de esa misma forma tenemos que enseñar responsabilidad digital. Más o menos como le decía el tío al hombre araña: un gran poder tiene una gran responsabilidad. Y oigan, esto que está acá nos obliga a tener mucha responsabilidad. Yo le digo a mis alumnos que ustedes son capaces de pasearse en la vida a alguien con ese aparato. Se van a final de semestre, se ponen una fiesta celestial, se toman fotos en los puros vehículos y eso los va a seguir el resto de la vida. Oigan, tengamos responsabilidad digital. Es importante tener responsabilidad digital. Los medios de comunicación juegan un gran papel en esto. Y tenemos que abordar esto con la misma pasión con lo que se están abordando, por ejemplo, los temas de género y de ambientalismo. Ahora el tema de género está en boga y yo lo voy a defender siempre, y también el ambientalismo. Y si estamos hablando para abogados del neoconstitucionalismo plurinacional, por ejemplo. Pero hablemos de esto también. Eso tiene que ser incluido en la conversación. Tenemos que involucrar en esto al Estado, a las carteras de gobierno, a las instituciones autónomas, a los ministerios, a las defensorías, ¿ok? A las superintendencias. Tenemos que eventualmente crear una superintendencia para esto. Yo he dicho, vamos a llegar al punto que se tenga que crear una superintendencia para observar ese tipo de cosas. Y vuelvo y repito,
No satanicemos a las tecnologías de inteligencia artificial, porque esto no va de eso, va de reconocerlas, de entenderlas, de aprenderlas y de aprenderlas con H intercalada, que es aprenderlas, agarrarlas, hacerlas y saber de qué van, para poder reaccionar de una mejor manera, entendiendo una cosa: la tecnología no es un fin en sí mismo. El fin último de la tecnología, el propósito debe ser nosotros, la criatura humana. Se nos olvida mucho eso, constantemente. Vuelvo y repito, alguna gente me dice, nos vamos a quedar sin trabajo, cuando hablamos principalmente de robótica. Yo digo, no precisamente nos vamos a quedar sin trabajo, pero sí hay todo un tema atrás. ¿Ok? Yo propongo para estos efectos 4 puntos. Un principio de información que tiene que estar tutelado en todo momento, que diga, oiga señores, esta tecnología tiene todas estas ventajas, pero también tiene estas desventajas. Tiene que darse, y en comunicación es muy importante, porque siempre hablamos, el nuevo teléfono hace esto y esto y esto, y la responsabilidad digital, muy bien, gracias. Principio de neutralidad tecnológica, fundamental también. Porque tenemos que ser capaces de migrar un sistema a otro. O sea, si nos vamos a cambiar en este momento de dispositivo o de sistema, debemos de poder migrar nuestros datos. Y eso es uno de los pocos elementos de la neutralidad tecnológica. No me voy a extender en eso. Principios de protección de datos, ya lo repasemos. ¿Ok? Y también un principio de acuño personal, que lo puse en latín para efectos de unas conferencias de derecho, que se llama el humanum est pegallus res, y básicamente es el ser humano lo principal, punto. Con esos 4 principios abordamos esto y no nos va a ir mal, podemos caminar, porque los principios no tienen una definición única, se van refrescando en el tiempo, se van de alguna manera reinventando, vamos evolucionando con ellos. Ahí están de nuevo, y bueno, se den cuenta ustedes que fue desapareciendo el robot. ¿Por qué desapareció el robot? Por lo siguiente, porque nosotros somos lo fundamental. Vuelvo y repito, la tecnología no es un fin en sí mismo. Somos nosotros los seres humanos. Vivimos o convivimos, cada uno de nosotros se lo va a contestar. Yo no estoy diciendo nada concluyente acá. ¿De acuerdo? Esta es, en resumen, la lluvia de ideas que les traía para el día de hoy. Y bueno, algunas frases que acompañan este aprendizaje, esta conferencia. Ahí está el señor Charlie García de nuevo: mientras miro la nueva sola, yo soy parte del mar. El Papa Francisco dijo esta frase maravillosa: me preocupa la soledad, nosotros hemos tercerizado la convivencia. Y el poeta francés Paul Valéry dijo esto hace muchos años: el problema de nuestro tiempo es que el futuro no es lo que solía ser. No me quiero despedir sin invitarlos. La última semana de octubre en México, en la Universidad Autónoma de Nuevo León en Monterrey, vamos a tener el 24º Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática. Yo soy el director de comunicación de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho e Informática, y va a estar muy bueno, van a haber muchas buenas conferencias. No solamente es un tema de derecho, sino de ciencias sociales. He invitado aquí a varias personas que ya me han dicho que seguramente se van a apuntar. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Ahí estoy yo con los robotitos Now de la Universidad de Costa Rica, con los que jugamos, aprendimos muchas cosas, y esos son los datos míos. Ahí pueden escribirme, enviarme por favor un WhatsApp, porque estoy cambiando la página, estoy haciendo otras cosas, estoy muy metido en este momento con la federación. Dicen que en casa de oro ya sabemos lo que sigue. Entonces, envíenme un correo, díganme: Juan, que estuve en la conferencia, y me pueden enviar un WhatsApp a ese número que está ahí. Yo encantado de la vida les voy a responder, y quedo ahora abierto, después de esta montón de cosas que les dije hoy, abierto a sus preguntas, muy gustoso. Muchísimas gracias.